el gobierno ha hecho una presentación importante con los empresarios pequeños, medianos y grandes empresarios el día de ayer. 3 horas aproximadamente de reunión entre el ministro de Economía, José Salardi, con los empresarios. Y justamente vamos a conversar con el señor Jorge Zapata, presidente de Capeco, para que nos dé primero sus impresiones sobre esta reunión, este acercamiento que ha tenido el ministro de Economía. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. En primer lugar, habrá que decir que el nombramiento del mismo ministro Salardi es saludable. Nosotros así lo hemos hecho sentir. Creemos que es una persona con experiencia, ha tenido una destacada labor en proinversión, así que es un acertado nombramiento. Sobre la reunión también nos parece que ha sido adecuado. Inmediatamente, muy pocos días después de su nombramiento, ha convocado al sector privado. Efectivamente ha estado la pequeña, la microempresa, mediana empresa, todos los niveles de empresas, y básicamente a escuchar cuál es la problemática de cada uno de los gremios, qué cosas son los temas más urgentes a resolver, y ha prometido un diálogo abierto, frecuente, informarnos con cierta frecuencia cómo va la marcha de la economía y los distintos sectores. ¿Cuál es, en todo caso, la propuesta de Capeco que podría alcanzarle al gobierno? Porque lo que el gobierno se habla también es obras por impuestos, pero Capeco, por ejemplo, ¿qué es lo que está pidiéndole al gobierno en estos momentos? Mira, el tema de obras por impuestos es muy interesante, está funcionando mucho mejor de lo que funcionaba hace 3 o 4 años, precisamente por el impulso que le ha dado Proinversión. Y es un mecanismo que debe difundirse más y aprovecharse más de lo que se está haciendo. Yo creo que en ese terreno estamos por buen camino. Recordemos pues que la obra pública tradicional a través de la ley de contrataciones tiene muchos problemas, ¿no? Sabemos que hay cerca de 35.000 millones de soles en obras paralizadas, más de 2.000 obras paralizadas, y eso pues realmente es un gran perjuicio para el país, para la infraestructura, para la gente que necesita la carretera, el hospital, la escuela, etcétera. Así que obras por impuestos es un buen mecanismo y nosotros tenemos expectativas de que esto se profundice y vamos a dar todo el respaldo para que esto cada vez crezca más. Entre los temas que se habrán tocado, quizás también está la inseguridad ciudadana. No hemos tocado el tema de inseguridad ciudadana en esta reunión. Creemos que es un tema importantísimo, pero ya lo habíamos afrontado en una reunión anterior con la misma Presidenta y el Ministro del Interior. Este ha sido un tema más de sectores productivos, como corresponde al Ministro de Economía y Finanzas, ¿no? La propuesta de Capeco que podría alcanzarle al gobierno, ¿cuáles serían, por ejemplo? Miren, nosotros estamos totalmente de acuerdo con que se profundice obras por impuestos, se extiendan más las APPs, las concesiones. Ese es un buen camino para resolver el déficit, la brecha de infraestructura que tenemos. Y en cuanto a la obra pública tradicional, se ha aprobado una nueva ley de contrataciones que entra en vigencia, ya se ha aprobado el reglamento también y entra en vigencia en unos cuantos meses. ¿Ya? Pero ahí creemos que hay muchísimo trabajo más por hacer. No es solamente modificar una norma y un reglamento, porque hay todo un sistema que no está funcionando, ¿no? Repito, seguimos con obras paralizadas, hay una Contraloría General de la República que nosotros sostenemos que no está cumpliendo un rol adecuado, porque persigue pues a los funcionarios que quieren hacer las cosas bien o quieren resolver temas y se les pasan los grandes casos, los gigantescos casos de corrupción por las narices. Así que hay que revisar el rol de la Contraloría. Hay que evitar que las obras se lancen a licitación sin un adecuado expediente técnico, es decir, deberíamos tener una instancia de revisión de un expediente técnico para que se verifique que está bien hecho, que está completo, que tiene todos los planos, que ha considerado los aspectos que hay que construir y hay que resolver antes de iniciar la obra, para que no salgan los famosos adicionales que después no se ponen de acuerdo entre la entidad y el contratista y se paraliza la obra, ¿no? Tenemos que hacer una gran campaña contra la corrupción que hay en la obra pública. Nosotros hemos hecho una serie de propuestas que algunas se han recogido en la nueva norma, otras no, pero creo que todavía ahí hay mucho trabajo por hacer.
incluso se ha hecho un llamado, ¿no?, para cerrar las brechas justamente de infraestructura que faltan en el país. Sí, obviamente hay que cerrar brechas porque eso, la brecha, es decir, el déficit de infraestructura que tenemos nos resta competitividad, ¿no? Y realmente pues lo vemos en el día a día, ¿no? Nuestras carreteras colapsadas, el puerto del Callao tiene grandes problemas, nuestro aeropuerto colapsado, el nuevo aeropuerto se sigue retrasando, las vías de acceso no se construyeron, etcétera, ¿no? Y si nos vamos a provincias pasa lo mismo, ¿no? Sí, las vías de acceso a Chancay y la Panamericana, el evitamiento de Chancay, que ya debería haberse hecho hace mucho tiempo, recién se va a hacer. Hay una obra que es el evitamiento en Chile, es decir, cosas que parecen absurdas a una lógica elemental, pero en nuestro país ocurren, ¿no? Las obras de irrigación que se hicieron en etapas, pero se hicieron las etapas iniciales y no se han completado. Y así tenemos una cantidad de problemas, aeropuertos que se han paralizado porque las pistas ya están con un déficit de mantenimiento que las hacen inoperativas, y tenemos una gran cantidad de problemas que tenemos que resolver. ¿Y esta es la mejor manera, cree usted, entonces, empezando ya con un diálogo con el ministro de Economía? Sí, sin duda, no solo con el ministro de Economía, con todos los ministros, con todas las autoridades. Hay que escucharnos, hay que entablar diálogos, que escuchen las propuestas y que salgamos a resolver los problemas en conjunto, ¿no? Hay funcionarios públicos que pueden ser excelentes técnicos y tener mucha experiencia en la función pública, pero tienen que conocer, tienen que guiarse también de lo que opina el privado, de lo que conoce el privado, de las dificultades que tiene el privado, para que las cosas salgan adelante, no solo con una sola visión, sino con las dos visiones compartidas. A veces desde un lado no se entiende la problemática y desde otro lado sí se puede entender. Sí, y hay que tener cuidado mucho porque este es un año electoral, ¿verdad? No hay que confundir tampoco esas cosas. Sí, por supuesto, esperemos que el año electoral no afecte pues al desarrollo del país y a la construcción de infraestructura y al destrave que tenemos que emprender. Pero repito, el diálogo es sumamente importante. El día de ayer también hemos estado con el ministro de Vivienda, saludamos esa iniciativa de convocarnos para debatir sobre un tema que nosotros creemos que tenemos mucho que aportar para que siga funcionando bien el tema de vivienda social, sobre todo el programa Mi Vivienda, que tiene 20 años de funcionar bastante bien, ¿no? Entonces saludamos esa convocatoria también para que escuchen nuestras propuestas, como saludamos toda convocatoria, estamos plenamente dispuestos al diálogo. Perfecto, señor Zapata. Muchas gracias, muy amable por estar aquí en Canal N. Bueno, entonces, estas reuniones importantes que se vienen realizando, en este caso, con el ministro de Economía, José Salardi.